Bienvenidos nuevamente a este espacio para realizar sus consultas. Muchísimas gracias, don Marvin, por esta ponencia. Muy contentos los compañeros de educación religiosa de tenerlo con nosotros. Todos le expresan saludos de agradecimiento y desde diferentes lugares del país. Le están demostrando su cariño y están muy agradecidos que les haya regalado esta ponencia tan valiosa de verdad para la educación religiosa. Tenemos algunas preguntitas que nos están realizando. Vamos a intentar que les podamos dar respuesta a la mayoría. Según su ponencia, ¿se puede afirmar que la asignatura de educación religiosa pública costarricense es laica pero no laicista? Muchísimas gracias a quien hace esta pregunta. Creo que es expresar en primer lugar también el agradecimiento a esos saludos de cariño que he recibido y que vos también me transmitís, Goretti. Bueno, en primer lugar, la educación religiosa, creo que es muy importante tener claro ese espíritu laico desde 1941 en el primer curso lectivo. Hemos dicho y hemos sido exhaustivos que a pesar, y digo a pesar, ¿verdad? Porque ha sido objeto de mala interpretación la buena relación que ha tenido el Estado costarricense con la Iglesia Católica, ha sido mal interpretado y hay que ver el contexto histórico y dentro del análisis que tenemos que hacer hay que verlo. A pesar de esta buena relación, por eso digo a pesar de esta buena relación, lo cierto es que siempre se han mantenido los límites entre Iglesia y el Estado y se ha trabajado con lo que ha habido. Va a ser la misma Iglesia la que en 1980, a partir de la década de los 80, hace un deslinde entre lo que era catequesis y lo que es educación religiosa como ciencias de la educación. Entonces, nosotros hemos venido hablando de una educación, por supuesto, laica, no laicista, porque cuando hablamos de un proceso laicista estamos erradicando la presencia, los principios y los valores del cristianismo o de la expresión de la religiosidad particular que cada quien tenga o de la identidad religiosa. Entonces no se trata de eso. La educación religiosa no está apostando a un laicismo, sino que se considera laica desde el Ministerio de Educación Pública, porque un hermoso detalle es que los planes, los programas, todas las estrategias, todas las directrices, quien las determina es el Departamento de Educación Religiosa, que pertenece al Ministerio de Educación Pública y por tanto no hay ninguna intromisión de ninguna denominación religiosa respecto a lo que se vaya a implementar en educación religiosa. Y desde ahí somos respetuosos, por supuesto, de la identidad propia de cada uno de los muchachos y muchachas en el sistema educativo costarricense, cualesquiera que sea la denominación religiosa a la que pertenezca. Entonces, sí es laica, no laicista. Adelante con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Marvin, y un saludo de mi parte también para usted. Un poquito en la misma línea de esta respuesta que usted nos acaba de brindar, sigue esta otra preguntita. Dice, ¿cuál debe ser la relación de la educación religiosa con las iglesias, comunidades religiosas reconocidas por el Estado? Bueno, desde siempre ha sido una muy buena relación. Es decir, creo que una de las cuestiones particulares que ha privado en la identidad del costarricense es esa buena relación y ese respeto que hoy se quiere descontextualizar para contraponer puntos de vista y para hacer enfrentamientos desde lo religioso. En el sistema educativo, creo, siempre se ha tenido cuidado con respecto a esto y sin lugar a duda el departamento actual de educación religiosa tiene absoluta claridad en que la relación que debe existir con todas las denominaciones, llámese la Iglesia Católica, las iglesias históricas o las iglesias más recientes de corte cristiano y aún con las religiones no cristianas, hay que mantener buenas relaciones siempre porque lo que buscamos es establecer puntos de encuentro, puntos de comunión, como decía Marco el día de ayer, establecer puentes y no construir muros. Eso lo tenemos absolutamente claro. Entonces,
La relación es una relación como la que hay hoy, una relación muy cercana, una relación de puertas abiertas en las dos direcciones, desde el ministerio para las denominaciones y, por supuesto, desde las denominaciones hacia el Ministerio de Educación Pública con el Departamento de Educación Religiosa. Y esto lo digo a pesar de que tengo 2 meses de estar afuera, por supuesto, porque este era el sentir, así trabajábamos y estoy seguro que así se ha seguido en la misma línea. Lo hemos visto en los mensajes de las distintas denominaciones religiosas que han enviado en la Semana de la Educación Religiosa, como en el contexto de este Congreso, para decir la fraternidad que existe, la comunión, el diálogo, así tenemos que seguir. La Sala Constitucional en el voto 2023-2010 ratifica este aspecto diciendo que la relación debe ser con todas las denominaciones y no solo con la Iglesia Católica, pero esto está de más porque así se ha venido trabajando. Entonces tiene que ser una relación de puertas abiertas, de comunicación absoluta y de respeto a las distintas denominaciones como está haciendo. Adelante con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, don Marvin. La siguiente pregunta que nos realizan dice, ¿podría profundizar cómo entender la fase confesional? ¿Se deben separar los estudiantes por creencias religiosas o atenderlos a todos desde un programa común, pero respetando la identidad religiosa del estudiantado? Muchísimas gracias por esta. Bueno, esto sería una nueva ponencia, ¿verdad? Para trabajar, pero algunas consideraciones que tengo, a mi parecer, que son importantes. En primer lugar, la fase confesional se da en el marco. Bueno, hay que reconocer que los magistrados de la Sala Constitucional no son expertos ni en educación y menos en educación religiosa, ¿verdad? Son expertos en el derecho y en el respeto de la constitucionalidad en el sistema educativo costarricense. Entonces, cuando hablan de la fase confesional, no es una fase nueva en realidad. El Ministerio de Educación Pública en el Departamento de Educación, y creo que todos los docentes que nos acompañan en este congreso son consecuentes con esto, del respeto que siempre tuvimos por los estudiantes y nuestro anhelo de que no salieran del aula, sino de que pudieran participar. Entonces, cuando hablamos de una fase confesional, y bueno, como lo plantea, es como se plantea la pregunta, sobre separar a estudiantes de una denominación y de otra, esto no sería viable. Esto es segregación religiosa y la segregación religiosa debe estar desechada porque esto no nos ayuda a encontrar puntos de comunión, puntos de encuentro. Entonces, separarlos por denominaciones religiosas, el espíritu de la educación religiosa perdería el sentido de encuentro que tiene desde la propuesta de los principios cristianos y desde los valores universales que promueve la sociedad costarricense. Entonces, sí, efectivamente, como se plantea, debemos trabajar en un programa, como lo está haciendo el departamento, un solo programa para las distintas denominaciones religiosas, con el entendido de que en el salón de clase se respeta la gran diversidad, como lo hemos venido haciendo. Esto no es nuevo. Nosotros hemos venido respetando dentro de los 40 estudiantes de educación religiosa en primaria o en secundaria, 10 son de una denominación, 20 son católicos, alguno dice no tener creencia y sin embargo dentro del salón de clase se les respeta esa identidad, se les abraza desde esa dimensión religiosa que cada uno expresa, aún los no creyentes, para ayudarles a encontrar razones en su experiencia de vida, de comunicación en el otro y en el contexto del encuentro en la diversidad, de respeto a esa diversidad religiosa que existe. Entonces, para sintetizar, no debemos separar, eso no es posible, no se deben separar a los estudiantes por confesiones religiosas, eso sería terrible y un retroceso en el proceso que hemos venido dando. En segundo lugar, la propuesta de un programa que acoja a todos y la experticia del docente para abrazar desde la diversidad la identidad religiosa de cada uno. Muchas gracias. Con la siguiente pregunta.
Muy bien, nos preguntan también, Marvin, ¿cómo hago para que algunos padres no saquen de la clase a sus hijos? Porque según ellos, la carga académica de los chicos y chicas es muy pesada. Claro, ustedes me ven que me inclino y anoto, es precisamente para no perderme la pregunta y para retomar algún detalle si tuvieran. Bueno, este es un tema que va a requerir todo el esfuerzo de los educadores para trabajar en el convencimiento de los padres de familia. Ayer lo decía el expositor cuando hablaba de la ética sobre la necesidad de que todos participen en una educación integral, en una educación religiosa como la que se está proponiendo, y hay que reiterarlo hoy también. Esto es muy importante y lo decía Isabel también en la primera exposición. Esto es importante. ¿Qué podríamos hacer? En primer lugar, la recomendación que he dado siempre es que aprovechemos los espacios de encuentro con los padres de familia para hacerles ver que la asignatura de educación religiosa es una oportunidad extraordinaria de crecimiento, de realización y de formación integral del estudiante, que puede expresarse libremente sobre todos los temas y puede entonces conformar un bagaje de conocimiento integrador desde todas las dimensiones que abordan las distintas disciplinas del saber en primaria o en secundaria. Y nosotros, desde la educación religiosa, aglutinamos, damos forma e integramos desde una dimensión que está a la base de todas las dimensiones, como es la dimensión religiosa, espiritual y trascendente, que es el quehacer propio de la educación religiosa. Entonces, repito, creo que hay que aprovechar esos espacios, preparar presentaciones en PowerPoint o en lo que sea, ¿verdad? Volantes, para hablar con los padres de familia, hacerles ver lo que estamos viendo, sean católicos o no, esto no importa, en lo que estamos viendo desde el programa de educación religiosa, la importancia que significa para el estudiante cuando logramos hacer entender al padre de familia que lo importante en el aprendizaje no es una nota, ¿verdad? No es un rubro de evaluación o de medición, si se quiere, ¿verdad? No es un rubro de esto, sino realmente sopesar el verdadero aprendizaje que va a quedar para el resto de la vida, para responder a las interrogantes no solo de hoy, sino a las interrogantes que vienen dentro de 30 años, dentro de 40, como casado, como soltero, como padre de familia, etcétera. Que podamos seguir respondiendo. Cuando le decimos esto al padre de familia entiende que la apuesta de la educación religiosa no es una apuesta para una nota, sino para la vida. Y logramos extraordinarios resultados. Quienes lo han hecho, lo han logrado, y animo a quien preguntó y a los que están en esta misma sintonía para que no tengan miedo de conversar con los señores directores, expresarles la preocupación y hacérselos ver. Sé que en estos momentos en pandemia tenemos una idea de los padres de familia que hay que sacar a los estudiantes para evitarles una nota o una tarea o una guía de aprendizaje que tengan que llenar los estudiantes. Pero igual, vía teléfono, vía Teams, vía WhatsApp, hablar con los padres de familia y hacerles ver la importancia de esta asignatura. Hay muchos medios y no debemos desaprovecharlos. Espero haber contestado. Muchas gracias. Muy bien, Marvin, muchísimas gracias. De verdad que quedamos con ganas de otras preguntitas que quedaron por ahí en filita, ¿verdad? Y excelentes preguntas, y les agradecemos a los compañeros su participación, pero nuevamente agradecerle a usted su presencia, por la ponencia y por este espacio. Nuestro cariño fraterno, ¿verdad? Y esperamos contar con usted en próximas ocasiones, en eventos de este tipo. Compañeros, vamos a invitarles, por favor, que se dirijan al próximo enlace para hacer ya el cierre de este segundo día de evento de congreso.